y de vocación ética. El concepto husserliano de vocación se refiere a una forma de vida estructurada o configurada libremente en torno a la decisión de dedicar la vida a realizar cierto tipo de valores que le parecen a uno auténticos y someterse así a una meta general de vida. Eso lo tomo de Renovación. Husserl habla de la vocación del artista y del filósofo científico, pero podríamos igualmente hablar de la vocación del deportista, del maestro, del abogado o del servidor público, siempre y cuando el ejercicio de estas profesiones responda al afán de vivir en la realización de ciertos valores que a quien lo hace le parecen auténticos y que lo llevan a adoptar precisamente dichas profesiones. Aunque Husserl a menudo emplea la palabra Beruf, que también significa oficio, la vocación a la que se refiere no es un oficio en el sentido de un puesto de trabajo o una actividad regulada que se desempeña en el marco de una institución. Se trata más bien de un tipo de vida en la que una persona desarrolla habitualidades como resultado de afanarse en torno a la realización de alguna meta vital que considera auténticamente valiosa. La meta de los afanes del artista por vocación es vivir para crear las mejores obras de arte de las que es capaz. Lo mismo que las demás vocaciones pueden consistir en vivir en el afán de obtener verdades científicas y sistematizarlas, vivir para defender legalmente a las víctimas de injusticia, vivir para asistir a los miembros de una comunidad o sociedad y cosas por el estilo. Como cualquier meta de la voluntad, la meta que es inherente a una vocación es algo valorado por parte de la persona que tiene dicha vocación. La voluntad implica el deseo o la valoración positiva de aquello que se quiere hacer. Por ejemplo, un movimiento no deseado del cuerpo es un movimiento involuntario. En contraste, tener vocación de artista implica valorar positivamente una vida afanada en producir obras de arte. Husserl observa que la vocación ética es la que se refiere al afán de vivir la vida más valiosa y, por lo tanto, la más racional posible, por lo que es lo mismo, el afán de ser un ser humano auténtico. De acuerdo con él, un ser humano con vocación ética puede tener una vocación particular auténtica y ser, por ejemplo, un artista auténtico, pero solo si se afana en producir obras de arte a consecuencia de afanarse en vivir la vida más racional que le es posible vivir y descubrir que esta vida lo llama a ser artista. Cabe formular, desde luego, ejemplos similares para otras vocaciones, como la del abogado, el maestro o el funcionario público. La idea es el artista auténtico desde el punto de vista ético, o otros, digamos, otras vocaciones auténticas, son las que son consecuencia de la vocación más radical de vivir la vida más valiosa posible para esa persona. La vocación ética consiste entonces en aspirar a vivir de la manera más racional posible. Me limito a recordar de pasada que para Husserl la racionalidad tiene tres dimensiones: la dóxica, la axiológica y la práctica. Husserl observa que la vida ética tiene que basarse en la verdad y en la realización colectiva de lo más valioso posible. Desde su perspectiva, ello implica la aspiración a constituir la humanidad, entendiendo por esto, por humanidad, una comunidad racional universal que colabore en la obtención de verdades, el reconocimiento de valores auténticos y la realización de metas valiosas. Sin embargo, en los escritos de Husserl, las cuestiones de en qué consiste la vida ética y las formas de organización sociales y políticas propias de la humanidad se quedan en el plano formal, es decir, permanecen indeterminadas más allá de los rasgos que derivan de lo que significa en general para cualquier sujeto concebible aspirar a ser racional y de las condiciones generales en las que cabe aproximarse lo más posible al cumplimiento de dicha aspiración. Es decir, para Husserl, ser ético implica también vivir en una humanidad ética, es decir, una sociedad universal, ética, que aspire a ser la más racional posible, pero deja abierta en gran medida en qué consiste esta humanidad, que tendría que tener pues, instituciones políticas y formas de articulación sociales particulares, ¿no? Las únicas pistas que cabe encontrar al respecto en Renovación son que la vida ética debe basarse en el conocimiento científico colectivo, que a su vez debe fundamentarse en la fenomenología, que es también una empresa colectiva para Husserl, y que el Estado es un mal necesario y provisional que podría resultar innecesario una vez que la humanidad se constituya como realidad. La primera pista se relaciona con la famosa idea
de que el filósofo o el fenomenólogo en particular, para Husserl, es un funcionario de la humanidad, pues aspira a conocer verdades fundamentales y universales en el sentido de que sean susceptibles de ser reconocidas como válidas por cualquier ser humano. Para fines del argumento, lo que aquí me interesa destacar de la posición de Husserl es que no cabe aspirar a vivir una vida ética plenamente racional o plena de sentido, sin aspirar al mismo tiempo a que todos los demás seres humanos vivan de esta manera y a constituir un mundo social y político que haga posible la colaboración para que todos puedan vivir vidas plenamente racionales. Este es un ideal exigido por el concepto mismo de vida plenamente racional, y aunque se trate de un ideal fácticamente inalcanzable, no deja de ser posible y deseable aproximarse a él. Es una idea regulativa, una idea de sentido kantiano, a la que estamos llamados a aproximarnos si queremos ser lo más racionales posible y vivir la vida más plena posible, aunque claramente es un ideal también inalcanzable. Bueno, paso al siguiente. Duda de clarificación. No puedo elegir lo que no es alcanzable. Sí. O sea, No, es irracional. Pero puedes elegir aproximarte a esa idea inalcanzable. Esa sería como la idea. Es acercarte a algo que sabes que nunca va a existir como tal, pero que puedes estar más cerca o más lejos de ello. Es decir, el criterio que Husserl usa para distinguir la voluntad del deseo. Efectivamente. O sea, es que justo una voluntad racional solamente puede ser una voluntad orientada a algo realizable. Si eso se realiza o no, ya no depende de mí, pero tengo que proyectarlo como realizable. No lo puedo proyectar en el ideal como irrealizable, o si no ya... Pero aquí lo realizable, digamos, la meta práctica es la aproximación a esa idea de lo que sería más deseable, pero que no es plenamente realizable. Ok. Digamos, la meta es la aproximación, si lo quieres ver. Pero, ¿sabes qué pienso? Que sería bueno pensar que realizable siempre es realizable en aproximación. Ok, pues. Porque si no, se está suponiendo que realizable significa plenamente realizable siempre. Y es un poco, digamos, sería bastante afín a la idea de la diferencia, incluso, darse progresivo. Sí, que puede ser como la idea de ciencia de Husserl, que es también algo a lo que nos aproximamos, y digamos, se realiza porque se van obteniendo verdades de cierta forma sistematizables y acumulables, sujetas a constante revisión también, y es un ideal regulativo en ese sentido. Bueno, a lo mejor hay una cuestión más de fondo que si quieren, pues, valdría la pena que lo pusiéramos al final. Yo que también hay que tomar en cuenta que no es posible saber éticamente que esta es una idea prácticamente inalcanzable. No podemos saber. Cierto. Sí, Lo tenemos que postular en cierto sentido realizable, ok. creo yo. Sí, yo creo que es una observación. Bueno, yo podría estar también de acuerdo. Pero la idea es no sabemos si se puede realizar. Buscamos aproximarnos a eso. Bueno, está abierta esa cuestión de hasta que no lo hayamos intentado, y eso supone también pues una predicción al tiempo futuro, no sabremos si era realizable o no. ¿Qué es lo no realizable? Sí. Sí, una vez citaron estos ejemplos que ¿Puedes esperarte tantito para el micro? Para Ah, sí, escuchar perdón. Sí, gracias. No, perdón, eso solamente que Husserl da unos ejemplos en una apéndice de la página 28 sobre la irrealizabilidad práctica, y dice que yo no puedo querer en el sentido estricto ser el fundador de una religión, ¿no? O un gran reformador, el fundador de una religión, porque eso, bueno, es casi, es muy poco factible. Sí. Pero bueno, no sé, hay gente que fundó religiones. Sí, sí. Digamos, pero no es muy claro tampoco la idea de la realizabilidad práctica. Sí, igual, sí. Digamos, hay una idea que creo que vale la pena discutir, Sí. y que tiene que ver con, pero lo apunto como para el final, digamos, esta idea de sabemos lo que es prácticamente posible, en cierta forma en relación con lo que ya se ha hecho. Lo demás podemos pensar que es prácticamente posible, pero no tenemos la certeza porque no se ha realizado.
Y en este caso, como es algo que no se ha realizado y es un proyecto futuro, pues entraña esa problemática. Pero bueno, si quieren sigo un poco más y voy apuntando esas observaciones para la discusión de fondo final, porque creo que tienen que ver con cuestiones de fondo que son importantes. Ok, entonces ya terminé el punto 2. Es un ideal exigido por el concepto mismo de vida plenamente racional. Y de nuevo, aunque se trate de un ideal prácticamente inalcanzable, aunque todavía no lo sabemos, lo podemos discutir, no deja de ser posible y deseable. Eso sí parece plenamente factible, aproximarse a ese ideal. Bueno, el tercer punto lo titulé La vocación de renovación de la fenomenología y el concepto de revolución, que es donde, de cierta forma, se introducen otros elementos que ya no son solamente de la filosofía husserliana. En los escritos como Renovación y la crisis, Husserl sugiere que la tarea de la fenomenología es inseparable de la vocación de renovar éticamente a los seres humanos y sus culturas, o cultura en general. El propósito de esta renovación ética es constituir la humanidad verdadera, la cual consistiría en una forma de comunidad e incluiría a todos los seres humanos, o lo que es lo mismo, a todos los sujetos racionales que existen y existirán. En el sentido muy acotado del término racionalidad que ya ha salido a discutir muchas veces en este coloquio y que podemos retomar al final. Para Husserl, la renovación ética de la humanidad sería inseparable de la tarea de la fenomenología, pues la aspiración a la renovación ética supondría darse a la tarea radical de aproximarse a un conocimiento científico que fuera universalmente válido y que se basara en la aclaración última de sus supuestos. Según la crisis, la fenomenología sería lo que permitiría superar la crisis de la humanidad y las ciencias que se manifiestan en el olvido del mundo de la vida y la incapacidad del ser humano para organizarse colectivamente e intervenir colectivamente en su entorno de manera plenamente racional. Dicho lo anterior, quiero hacer notar que aunque la renovación ética y cultural de la que habla Husserl corresponde a una meta sin duda radical, no es necesariamente revolucionaria. El concepto de revolución tiene múltiples acepciones. Con base en observaciones de Bolívar Echeverría, entiendo aquí por revolución la subversión de un estado o situación social que no busca solo remozarlo, prepararlo, sino sustituirlo por otro nuevo. Echeverría no plantea que la revolución deba conducir necesariamente a un estado o situación social nuevo. Sin embargo, he añadido el elemento de la novedad a su definición, con base en la observación de Arendt, de que a pesar de su etimología, que vimos con la ponencia de Sara, que remite más bien a un movimiento cíclico, el sentido del concepto moderno de revolución remite a las experiencias suscitadas por las revoluciones de Estados Unidos, Francia, Rusia y otras naciones a partir del siglo XVIII, de iniciar transformaciones políticas nuevas. La vocación ética de renovación cultural a la que, según Husserl, respondía la fenomenología en las primeras décadas del siglo XX, no es una vocación revolucionaria en el sentido antes señalado. Por el contrario, en la medida en que Husserl habla de renovación del sentido original de la filosofía y de cierta cultura que él identifica con lo europeo, dicha vocación parece ser más compatible con el concepto de reforma, entendido como una salida a la crisis, que implica, cito aquí a Echeverría, modificaciones que vienen a ampliar y diversificar el orden social establecido y, sobre todo, al final, que saluda al futuro, pero no cree indispensable despedirse del pasado. Fin de la cita. Aunque para Husserl la fenomenología respondía a la vocación reformista de renovar la cultura europea, es perfectamente posible que motive también una vocación política revolucionaria en el sentido de que su realización, es decir, de la fenomenología, exija la subversión y sustitución no de los presuntos orígenes de la cultura en los que está enraizada, en este caso la filosofía fenomenológica, sino de otros aspectos de dicha cultura o de dichas formas de organización sociales o políticas que son parte de esta cultura. Es decir, no es un proyecto revolucionario respecto de la cultura, pero puede ser revolucionario respecto de las instituciones sociales de esa cultura en particular, ¿no? Y políticas. El propio Husserl reconoce esta última posibilidad en la famosa carta que escribió en 1919 a su alumno Metzger,
en agradecimiento por el envío de su ensayo Fenomenología de la Revolución. En esa carta de 1919, Husserl le confiesa al exintegrante del ejército bolchevique que él mismo había reflexionado sobre la relación entre la fenomenología y el nuevo movimiento revolucionario, y que al leer el ensayo en cuestión comprendió con simpatía su, cito, disposición radical, firmemente decidida a no querer conducir y apreciar la vida como un mero negocio bajo las rúbricas recurrentes del deber y el haber, en las que el deber no expresa más que las demandas sobre el haber, y que es enemiga mortal de todo capitalismo y por lo tanto de toda acumulación insensata de posesiones. Fin de la cita de la carta de Husserl. En la obra a la que se refiere la carta de Husserl, Arnold Metzger consideró que, al rechazar sus fundamentos materialistas, la fenomenología sí tenía una vocación revolucionaria respecto de la cultura moderna en la que está enraizada el capitalismo y las instituciones compatibles con este sistema económico, político y cultural. Por ello, Metzger planteaba que la fenomenología hacía posible subvertir el capitalismo y sustituirlo por un socialismo no materialista que Metzger denominaba comunidad amorosa, en la cual el trabajo sería libre y estaría únicamente motivado por ideas. En todo caso, estas consideraciones sobre la vocación reformista o revolucionaria de la fenomenología como proyecto ético y cultural son independientes de la posibilidad de hacer descripciones fenomenológicas de la vocación revolucionaria. Sí, también puntualización de, así como dijiste que hay que intervenir. Hay tres conceptos, quiero entender: renovación, reforma y revolución. Sí. En cierto modo estás interpretando, ya lo dijiste que lo ibas a interpretar a tu manera, pero hay algunas, quizá precisiones que quizá valdría la pena hacer. Renovación y reforma no necesariamente se identifican, ni siquiera en Husserl. Sí, la renovación puede también tener un sesgo incluso de reacción. Es necesario renovar algo que se había dejado y hay que volverlo a traer. La reforma tiene un sentido progresivo que no necesariamente es la renovación de algo anterior. Okay. Y la revolución es darle toda la vuelta. Okay. Ahora, Husserl utiliza el concepto de reforma en un sentido completamente religioso. En la misma carta a Metzger se refiere justamente a las ideas reformadas, pero lo utiliza en relación con los aspectos positivos que ve en ciertos grupos que compartían Metzger y Husserl ese trasfondo cristianos, y él le llamaba reformadas, pero ahí la reforma va explícitamente en el sentido, sí, progresivo y religioso, que no se identifica con el concepto de renovación, porque si entiendo lo que quiere renovar, es la renovación de una ¿cómo se llama? De una vocación que había antes y no solamente de un estado de cosas previo. Ese es quizá el matiz. Sí, hay como muchos matices porque, digamos, si yo estoy deslindando el concepto de renovación de revolución y asociándolo más con el de reforma, según la definición que tomé, por lo menos de remozar un estado de cosas existente. Pero hay otra discusión que está ahí en juego. No me voy a meter en ella en lo que resta del texto, pero, digamos, puede aparecer al final como parte de la discusión, que es que para Husserl, digamos, la fenomenología no tiene una vocación revolucionaria en el sentido de que busque instaurar algo radicalmente nuevo respecto de la cultura en general. Para Metzger sí tiene una vocación revolucionaria, no respecto de la cultura en general, pero sí respecto de la cultura moderna materialista, con implicaciones políticas. Y Husserl parece que deja abierta la posibilidad de que, dependiendo del contexto, esa renovación cultural implique una revolución política, específicamente política y no cultural. O no cultural, entendiendo por cultura algo que se remonta a no sé, pues, los orígenes de lo que Husserl identifica como la civilización europea. Nada más una cosa de contexto. Estas discusiones se dan posterior y después de la instauración del primer Reich, y la manera en cómo hay, hasta donde yo entiendo, no soy experto en eso, dos formas de socialismo, ¿no? Uno reformista y uno revolucionario, bolchevique, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si eso habría que calibrarlo también en ese sentido, ¿no? Sí. En un extremo revolucionario, justo la reforma queda absolutamente fuera y más o menos en esa oposición reaccionaria que ponía Nacho en la renovación.
y eso concretamente en la distinción de Rosa Luxemburgo, que plantea como alternativa entre o reforma o revolución, pero las dos cosas no se pueden. Correcto. Sí. Yo lo que yo sé es que digamos, el proyecto de renovación de Husserl cultural deja abierta la cuestión de si eso implica una revolución política o una reforma política o algo distinto. Pero digamos que pues sí, asocio, como ya había dicho, asocio más la renovación con la reforma que con la revolución, aunque a lo mejor habría que matizar y decir, no es reforma, es otra cosa, que ni es revolución ni reforma. Igual ella tiene. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sí, yo venía antes de intervenir sobre el primer punto que estaban discutiendo antes. Sobre esto, claro, son términos y es una discusión también semántica. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno, digamos, mete en el concepto? ¿Qué significados se piensan? Y evidentemente tenemos el caso de la Revolución Americana primero, la Revolución Francesa, y luego la Revolución Bolchevique. Lo que anima a estas revoluciones, y que se llaman revoluciones, y además el término revolución tiene que ver también con un motor que da vueltas. O sea, era un poco los proyectos utópicos de revocar absolutamente el estado de cosas existentes y producir una situación absolutamente nueva. Es decir, el homo absconditus. Es como si pudiera uno saltar a una situación que no tiene en absoluto precedentes. Y esto tiene vinculación con el punto anterior, que tiene que ver con la posibilidad de realizar un ideal óptimo, es decir, con una normatividad óptima, con un limes óptimo, que sería ese homo absconditus, que no tiene precedentes en el pasado. Ahora, lo que enseña la historia, después de la Revolución Americana, ha habido el tráfico de esclavos continuó hasta la guerra civil. Volvió el problema después de la Guerra Civil Americana con el Jim Crow y con todo el tema, y el tema del racismo sigue pendiente en Estados Unidos. O sea, revocar totalmente es un concepto que uno se pregunta. La Revolución Francesa, ¿qué pasa después de la Revolución Francesa, después del terror? Viene Napoleón, que no solamente es un rey, es un emperador y quiere conquistar Europa, ¿es cierto? Y después vuelven los monarcas, y luego hasta la Comuna, ¿es cierto? Entonces, y las conquistas, incluso las declaraciones de los derechos de la mujer que se proclamaron en la Revolución Francesa, no han tenido éxito hasta bien entrado el siglo XX, por más de que habían las sufragistas a comienzo del siglo XX, en la década del 20 recién pueden votar en Estados Unidos. En el Perú, mi madre vino de Estados Unidos, casada con mi padre, y no pudo votar hasta 1951. Ya, entonces, el tema de la revolución, ¿por qué puso renovar? Porque somos seres temporales, no podemos salir de la temporalidad. Y en la posibilidad de realizar es una realización siempre parcial porque estamos en la temporalidad. Y esa perfección de la meta es algo que uno concibe, digamos, también usando la fantasía, y es un movimiento que siempre lleva a ser mejor, a ser mejor. Pero no podemos salir de nuestra condición histórica, de nuestra inserción en la historia, en nuestra inserción en el tiempo, y la normatividad del óptimo siempre guía. Y las realizaciones del pasado, que son parciales, muestran que sí se puede realizar, pero siempre en realizaciones parciales, teniendo el óptimo en la meta. Entonces, renovación sí es revolucionaria en un sentido, pero digamos, bien realista, que tomando en consideración la situación humana, la condición humana. Ok, sí, lo tomo
Es un punto bien interesante y creo que coincido. Lo tomo para la discusión final sobre si, digamos, la revolución cultural de Husserl, entiendo bien la propuesta sería, necesariamente implica, pues, la revolución en un sentido más acotado, de buscar constantemente cambios políticos y sociales que nos aproximen al ideal. Sí. Entonces, si les parece, continúo un poco más. Voy tomando nota de todo lo que va a salir en la discusión para como adelante. Pero les pido nada más que sean como para dejar la parte de la discusión de fondo al final, que sean, digamos, de comprensión. Para, si no están de acuerdo conmigo, digamos, llevar esa discusión hacia el final. Tomen nota. Parece que hay- Bueno, muy brevísimamente, solamente por si sirve también para pensar o tener en mente otro concepto de revolución. Efectivamente, ese es un concepto de revolución que sería como dar la vuelta a todo, no dejar, digamos, vulgarmente pollo con cabeza, ¿no? Como y no sabemos por dónde decir. Y eso, de alguna manera, parece que nos hace pensar en el caos, pero sin embargo se puede pensar la revolución de otra manera, pensando que a lo mejor la sociedad tiene unas bases que es lo que sustenta a lo mejor todo lo demás. En términos marcianos, por ejemplo, si uno piensa que es la dimensión material que tiene los medios de producción lo que sustenta todo lo demás, entonces el objeto de la revolución está bien claro y definido, que es justamente la parte económica y la parte material. Entonces no es no dejar nada, sino centrarnos en esa dimensión para revolucionar, pero de una manera bien concreta. No sé si me explico. No, es lo que yo, digamos, es parte de la idea. Que la revolución, digamos, depende de qué se entienda por objeto de la revolución. Y un poco lo que he querido plantear es que se propone una renovación cultural que deja abierta la cuestión sobre si esa renovación cultural va a ser motor de revoluciones políticas o no y económicas. Y es perfectamente posible decir que la fenomenología busca una renovación cultural y al mismo tiempo eso nos compromete a una revolución económica o política. La revolución económica o política es ya, digamos, una revolución más acotada respecto del proyecto más amplio de renovar la cultura. Pero bueno, si quieren avanzo un poco más y dejamos todo eso para... Está bien, digamos, ir como predelineando la discusión final. Solamente como que señalo que ahondaré más, digamos, en mi respuesta a todo esto en la parte final. Continuamos. Ok, en todo caso, estas consideraciones sobre la vocación reformista o revolucionaria de la fenomenología como proyecto ético y cultural son independientes de la posibilidad de hacer descripciones, ya lo he dicho, fenomenológicas sobre la vocación revolucionaria, que es en lo que me voy a concentrar más, aunque este otro tema pues, ya lo abrí. Entonces, bueno, el siguiente apartado se titula Descripción formal de la vocación revolucionaria. Y un poco la idea es retomar ese concepto preliminar de Bolívar Echeverría, que es uno entre otros muchos posibles de revolución, y tratar de pensarlo fenomenológicamente en relación con el concepto de vocación. Entonces, con base en lo anterior, la vocación revolucionaria podría ser definida como una forma de vida estructurada a partir del afán de subvertir o trastornar un estado de cosas social para sustituirlo por uno nuevo. Dejando ahorita abierta la cuestión de si eso es algo éticamente exigible o no, moralmente deseable o no. Eso me voy a referir a eso un poquito más adelante. Desde un punto de vista fenomenológico, la vocación revolucionaria implica conciencia del valor de la meta a la que se refiere, que es precisamente la subversión de un estado de cosas social real para sustituirlo por otro posible. Esto quiere decir que quien tiene vocación revolucionaria debe concebir que la meta de la revolución, la subversión de la sociedad en crisis por otra nueva, es algo valioso. Lo que caracteriza las intenciones prácticas es que mientan a su objeto como algo que habrá de realizarse o preservarse a través de acciones. En otras palabras, las intenciones prácticas se cumplen a través de acciones que hacen realidad o preservan la realidad de su objeto. El concepto de meta refiere al objeto de una intención práctica, es decir, a la obra que resulta de las acciones con que se cumple una intención práctica y que es inseparable de dichas acciones. Es decir, no es un fin al que haya que llegar, sino es lo que se realiza a través de todas las acciones, lo que es la meta práctica. La meta de la revolución no es meramente crear una sociedad diferente de la actual, que sería como el fin,
sino hacerlo a través de las distintas acciones, incluyendo las acciones violentas que pueden ser necesarias para destruir la sociedad que va a ser subvertida y sustituida por la nueva. Pues la meta de la revolución no es solamente el Estado nuevo que va a llegar, sino querer el Estado nuevo a través de la transformación del Estado actual, que es necesaria para llegar a ese Estado nuevo. Quien tiene vocación revolucionaria no solo desea una sociedad mejor a la actual, digamos una sociedad comunista, sino desea realizar la subversión de la sociedad actual, capitalista, te pongo un mero ejemplo, para sustituirla por la sociedad comunista que considera mejor. Valorar dicha meta implica valorar la existencia de la nueva sociedad y también implica atribuirle un valor derivado al proceso de transformación mismo, que puede ser indeseable en sí mismo, no solo cuando implica violencia, sino también cuando implica privaciones u otras cosas por el estilo. En otras palabras, querer la revolución no solo implica desear una sociedad nueva, sino desear también efectuar el proceso de trastorno, subversión y sustitución que conduce a ello. Paso al punto 5. Una pregunta es así de clarificación. ¿Qué quiere decir sociedad? Aquí estoy entendiendo por sociedad algo muy amplio que puede implicar las estructuras políticas, económicas y digamos, de sociedad civil en las que vive un grupo humano. No, realmente sí es algo que no está tematizado en el ensayo y que puede dar pie a una ambigüedad. Estoy, digamos, usando un concepto de sociedad que retomo de Echeverría, que como está en una vertiente marxista existencialista, pues lo asocia, creo, con estas tres estructuras. Bien. El siguiente punto lo titulé sobre los valores y su manifestación. En los escritos de Husserl sobre conciencia del valor, hay elementos para sostener que la conciencia evidente de que algo es valioso puede tener dos formas, las cuales remiten a dos formas de valor analíticamente distintas. Por un lado, están los valores que se dan en experiencias de abandono disfrutante. En los manuscritos, en algunos manuscritos, en particular en Grandes Problemas, Husserl los llama valores placer o luz verte. Este tipo de valor no es el placer, pero se manifiesta de manera originaria en una experiencia placentera, cuando es positivo el valor, fundada en la percepción o en otras formas de conciencia dóxica evidente del objeto valorado. Es una simplificación muy grosera, ya sé, de la teoría del valor de Husserl, abstrayendo de la teoría del valor relativa al amor, que es la otra forma analíticamente distinta en mi lectura al menos, ¿no? Cuando Husserl escribe sobre valicepción o Wahrnehmung en Ideas 2 y otros textos, se refiere al tipo de vivencia evidente del valor que corresponde a los valores placer. Por ejemplo, al comer un postre lo valoro positivamente como sabroso. Al contemplar un paisaje lo valoro positivamente como bello. Desde este punto de vista, los valores negativos se fundan en la percepción de la carencia de algo valorado positivamente y como tales serían menos originarios que los valores positivos para Husserl. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con Villoro. Estoy reconstruyendo a grandes rasgos la posición de Husserl. Un postre sabe mal cuando carece de lo que hace a los postres saber bien. Un paisaje es valorado negativamente como feo cuando no cuenta con las características de lo bello. Por otro lado están los valores amor. La concepción de Husserl sobre este tipo de valores está menos desarrollada que la de los valores placer. Tengo incluso la impresión de que no se trata de una concepción unitaria y del todo congruente, sino desarrollos incipientes con muchos cabos sueltos. Sin embargo, quiero retomar aquí algunos planteamientos al respecto que me parecen sugerentes y que pienso que pueden ser útiles para pensar la vocación revolucionaria. Se trata de una beta que se anuncia de manera más clara en manuscritos del volumen 42 de Husserliana, Grandes Problemas, sobre los problemas límites de la fenomenología y la ética tardía, donde Husserl parece discutir ciertas tesis de Scheler sobre el amor como fundamento del valor. En estos textos, Husserl observa que los valores del amor tendrían que ver con el deber absoluto de cuidar de lo amado y procurar su bienestar y buen devenir. De acuerdo con la concepción de Husserl, o la lectura que hago, porque
admite muchas lecturas, creo, en particular estos manuscritos. Todo deber de vida, bueno, perdón, no, esto pienso que sí es algo consistente en toda la obra de Husserl. De acuerdo con la concepción de Husserl, todo deber deriva de tener algo como valioso, por lo cual el deber absoluto remitiría a un valor absoluto. O sea, yo estoy leyendo esos pasajes de la obra de Husserl, siguiendo la indicación que Husserl hace en muchas obras, partiendo desde las investigaciones lógicas, de que el deber se funda en el valor. Entonces, si dice que hay deberes absolutos, esos deberes absolutos se corresponden con valores absolutos. Aunque los deberes y valores relativos al amor son absolutos porque no se relativizan al entrar en conflicto con otros deberes y valores. Aunque en ocasiones Husserl sugiere que los valores amor son cualidades de los objetos amados, pienso que de sus ejemplos y de las cosas mismas se desprende que se refiere más bien al bienestar y buen devenir de lo amado. Esa es una tesis polémica que podemos discutir. Yo pienso que por los ejemplos que pone el propio Husserl y de ciertas observaciones de Scheler a las que pienso que responde Husserl, es más plausible defender que los valores del amor no son relativos al objeto amado, así que cuando lo que valoramos al amar algo no es lo que amamos, sino más bien su bienestar y buen devenir. Pero lo dejo abierto, es un tema muy polémico, no sé. Es decir, lo que se valora al amar no es el objeto amado, sino su bienestar y buen devenir. En lo que respecta a los valores placer, la existencia de algo valioso pierde su valor positivo y deviene un mal cuando excluye la posibilidad de que otra cosa más valiosa exista. Una sociedad que tiene algunos aspectos positivos puede convertirse en un mal cuando impide la creación de una sociedad mejor. Por ejemplo, no sé, un sistema educativo, hay un debate nacional entre dos posibles sistemas educativos, a lo mejor los dos tienen virtudes, pero imponen uno que nos parece que no es el idóneo. Entonces lo valoramos negativamente precisamente porque impide la realización de algo que valoramos más y no porque sea en abstracto mal, ¿no? Siguiendo a Brentano, Husserl llama a esto la ley de la absorción entre dos posibilidades excluyentes entre sí, la posibilidad de mayor valor absorbe el valor de la de menor. En este sentido, lo bueno es enemigo de lo mejor. En los valores amor no hay ley de absorción. Cuando hay que elegir entre dos cosas amadas que se excluyen mutuamente, la pérdida o renuncia a una siempre se experimentará como un sacrificio y como algo que desgarra al amante. De entre las muchas observaciones de Husserl sobre el amor, hay dos que quiero retomar. La primera de ellas es que los valores amor se dan en una experiencia de autosatisfacción al cuidar de lo amado y procurar su bienestar y buen devenir. Husserl destaca que no es un disfrute, sino una satisfacción que pareciera que también implica cierta emotividad, pero es distinta de los valores relativos a lo que disfrutamos. Eso lo tomo de nuevo de Gran Problema. Conviene observar que la manifestación de estos valores del amor no parece fundarse en la percepción de lo amado, del objeto amado, sino en las acciones de cuidarlo y procurar su bienestar y desarrollo para bien. Además, la autosatisfacción que se funda en el cuidado de ciertos objetos, que se revelan por eso como amados, no es necesariamente placentera, pues las acciones de cuidado pueden ser incluso penosas o dolorosas. Entonces, nos damos cuenta de que amamos algo y por lo tanto que valoramos su buen estado y buen devenir, porque cuidamos de ello y eso quiere decir nos comportamos de manera práctica, de cierta manera respecto de ello, y ello nos da una cierta autosatisfacción. La palabra de Husserl es el sufrir. ¿Conformidad consigo mismo? Sí, sí, que tiene que ver, sí, exacto, con la identidad también. Perdón, pero te lo digo ahora porque tengo miedo de olvidarme, pues porque condensa muchas cosas esta página, como que tiraste todo ahí. Sí. No, pero no estás un poco invirtiendo la relación entre el valor y digamos, porque primero dijiste que hay una motivación valorativa de la acción, Ajá. pero acá estás diciendo que en la acción de cuidar se manifiesta el valor, pero entonces, ¿qué es lo que motiva el cuidado del otro, si no es el valor? Sí, yo creo que ahí entran como temas de fenomenología genética, en el sentido de poder ver como distintas explicaciones. Okay. Una por el lado del instinto, digamos. Hay un hacer
hay una inquietud, digamos, retomamos la teoría del instinto, una inquietud de un cierto predisposición a actuar de cierta manera instintiva, que cuando se encausa hacia el cuidado de algo y produce satisfacción o algún tipo de autosatisfacción, Sí. en eso se revelaría el valor de lo... Ok. No, está bien. Solo quería estar segura de que estaba diciendo eso, porque Sí. es bastante controversial. Sí, es controversial. Sí. Pero bueno, nada, después lo veremos. Sí, sí, porque digamos, eso no está en Husserl, es como lo que yo pienso que está implicado en la cuestión de Husserl, que es que hay ciertos valores que no se dan sobre la base de la percepción, No, sino de la acción. Pero es una acción que antes de eso carece de sentido, no es racional y no puede ser del todo voluntaria. pero no es que hay solo percepciones. O Sí. sea, percepción, te referís primero a percepciones y objetos. Bueno, en realidad sí, incluyendo percepción aquí, presentificación, fantasía, Claro, conciencia claro. lógica. Por ahí lo que habría que aclarar después es esto de la manifestación del valor que significa. Sí, Pero bueno, lo dejamos. ok, va. Sí, eso es algo que en lo que he estado trabajando y que aquí me puse en juego, pero es altamente polémico, lo sé. Pero no digo que no esté de acuerdo, pero habría que desarrollarlo. Sí. Sí, gustan. Igual damos más al final para seguir con la lectura. Va, entonces sigo con la pregunta, con la No, no. lectura. Eso es políticamente. Ok, entonces... ok, ese es uno de los primeros rasgos que permiten distinguir la manifestación de los valores amor de la valicepción que corresponde a los valores placer. La segunda observación es que los valores del amor guardan relación con la identidad del amante, que tiene que ver con lo que discutía, ¿no? Al cuidar de lo amado, el amante se siente satisfecho consigo mismo. Esta experiencia afectiva sugiere que los objetos que amamos nos hacen ser lo que somos, que cuidar de ellos nos hace valorarnos a nosotros mismos y que perderlos es precisamente algo que desgarra al amante, impidiéndole seguir siendo quien era mientras podía cuidar de lo amado. En los Studien, Husserl sugiere que el amor determina la identidad del amante porque es una actividad, o más precisamente, ahí dice Husserl que es un tipo especial de acto social, lo cual puede ser también muy discutible. Pero yo destaco que para Husserl el amor es una actividad y por lo tanto algo que deviene habitualidad, mientras que que esta idea cobra mucha plausibilidad si se considera que los valores amor se dan en la actividad de cuidar de lo amado. En este sentido, cuidar de lo amado nos hace ser lo que somos. En los escritos de Husserl no hay mucha claridad sobre la relación entre los valores del placer y el amor. Además, esos son como observaciones que luego no se reiteran de manera sistemática. Están en esos manuscritos de investigación, que son exploratorios. Sin embargo, en los textos de Gress Probleme, que son el principal punto de apoyo a este planteamiento, Husserl asocia los valores del placer con la felicidad y los valores del amor con la autosatisfacción. Husserl observa en este contexto, kantianamente, que el bien supremo consiste en ser feliz y a la vez estar satisfecho de sí, mientras que lo primero depende de la fortuna, es decir, ser feliz depende de la fortuna, lo segundo, estar satisfecho de sí, depende de cuidar de lo amado. Me parece que cabe retomar esta idea para sugerir que los valores del amor complementan a los valores del placer, que las experiencias de disfrute de los más variados bienes se complementan con la satisfacción de actuar en torno a lo que amamos y dejar que nuestra identidad se determine por lo que amamos. Bueno, paso al siguiente punto, que se titula La vocación revolucionaria puede ser una respuesta a la falta de perspectivas de poder mejorar el mundo tal y como es y por lo tanto a la falta de perspectivas para encontrar satisfacción en cuidar el mundo tal y como es. Según la definición de revolución que he usado como guía en este taller, la vocación revolucionaria implica, además del deseo de crear un nuevo orden social, la voluntad de subvertir y trastornar el orden social prevaleciente que se percibe como insostenible. Quiero sugerir aquí que, así entendida, la vocación revolucionaria tiene sentido para quien vive en un orden social que no le permite encontrar autosatisfacción al cuidar de algo amado o cuidar en general del mundo en torno. Alguien puede tener vocación revolucionaria a consecuencia de no poder cuidar las cosas que ama en el contexto del orden social en el que vive, ya sea porque este orden social lo priva de disponer de
tiempo o energía para cuidar de lo amado, no le permite estar en el mismo lugar que el objeto amado, o porque destruye los vínculos sociales necesarios para relacionarse con lo amado, o porque frustra el buen devenir de lo amado al mercantilizarlo, o porque le impone formas de coacción que le impiden actuar en el sentido de procurar el bienestar y desarrollo para bien de lo amado, etc. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades que puede tener para encontrar autosatisfacción en cuidar de lo amado en el mundo actual, quien quiera que ame la naturaleza, un migrante forzado, un trabajador explotado, alguien que se ve obligado a trabajar durante la mayor parte del tiempo en que está despierto, o un joven endeudado hasta el punto de no ser libre para dedicarse a lo que no contribuya a saldar sus deudas. No planteo que esta sea la única forma de vocación revolucionaria concebible, pues el tipo de meta que define formalmente a la vocación revolucionaria como género podría corresponder a valores de placer o a una combinación de estos con valores del amor, valor del placer con el amor. Sin embargo, me enfoco aquí en el tipo de vocación revolucionaria que se desprendería de valores del amor porque, como han señalado distintos pensadores desde mediados del siglo pasado, muchas de las formas de dominación que se han desarrollado desde entonces, es decir, desde mediados del siglo pasado, son compatibles con sociedades en las que hay más libertades en torno a actividades placenteras y mayor oferta y consumo de bienes de disfrute. Si me interesa pensar la vocación revolucionaria en estos contextos. Aunque se pueda cuestionar de qué clases de disfrute y de bienes de disfrute, aunque se pueda cuestionar qué clases de disfrute y de bienes de disfrute prevalecen en las sociedades contemporáneas, creo que es más claro en qué sentido la vocación revolucionaria ética o auténtica puede tener fundamento en valores del amor, incluso en sociedades crecientemente hedonistas. En otras palabras, parecería, erróneamente, que solo tiene sentido adoptar una actitud revolucionaria basada en la búsqueda de bienes con valor de placer, que incluyen los bienes básicos necesarios para la supervivencia. Cuando se sufre de carencias por vivir en órdenes sociales incapaces de superar la escasez o que prohíben o restringen el acceso a estos bienes. Sin embargo, en las sociedades en las que es posible disfrutar de bienes con valor de placer, sigue siendo posible adoptar una actitud, una vocación revolucionaria motivadas por valores del amor. Pienso que la situación a la que responde el tipo de vocación revolucionaria que aquí estoy describiendo se deja pensar con el concepto de enajenación, pues en sus múltiples acepciones, este término remite a un mal psicológico y social provocado por una separación problemática entre el yo y algo más con lo que debería estar unido. Aquí he buscado destacar una forma de alienación que consiste en que un amante se encuentra incapacitado para cuidar de lo amado y, por lo tanto, separado respecto de algo con lo que se debería estar unido, pues la personalidad del amante depende de lo que ama. Cuidar de lo amado significa desarrollar una determinada personalidad como resultado de adquirir las habitualidades que corresponden a las actividades de cuidado del objeto de amor. Quien se encuentra enajenado de lo que ama se ve imposibilitado de actuar de la manera en que tiene sentido actuar por ser la persona que es. La situación de enajenación de lo amado, caracterizada por la imposibilidad de amar el mundo en el marco del orden social vigente, puede motivar la vocación revolucionaria. Esta vocación es racional o ética en la medida en que se basa en creencias verdaderas, valoraciones auténticas y consideraciones racionales sobre la factibilidad de llevar a cabo la revolución y crear el orden social nuevo. Sin embargo, la misma situación puede motivar actitudes de renuncia al afán de cuidar de lo amado o incluso actitudes irracionales en la medida en que impliquen formas de escapismo o creencias falsas, especialmente en la forma del autoengaño y de la ideología. Es decir, la enajenación de lo amado puede motivar la vocación revolucionaria, sí, cambiar el mundo para poder cuidar de lo amado, pero también puede motivar depresión y autoengaño y otros tipos de conducta. Me parece que entre estas otras posibles actitudes motivadas por la enajenación de lo amado, hay que incluir muchas de las que se han asociado con la enajenación en general, como la depresión o el fundamentalismo religioso. Es lógico que quien no encuentra autosatisfacción a través de sus acciones puede experimentar síntomas
de lo que se suele tipificar como depresión, como tristeza permanente y falta de interés en las actividades que de otra forma disfrutaría. Se puede plantear que la tristeza es una emoción a través de la cual se valora negativamente el hecho de que algo no existe. Es lógico que quien sufre enajenación de lo amado se entristezca por la ausencia de lo amado o porque lo amado esté en mal estado y decadente. También parece lógico que sea incapaz de disfrutar de cosas cuyo valor de placer normalmente se complementa con valores de amor, como el valor correlativo a disfrutar de una buena comida en compañía de amigos. Finalmente, también es lógico que alguien que se ve impedido de amar el mundo encuentre consuelo en amar otro mundo más allá de la muerte, el cual puede ser objeto de sus fantasías cotidianas. La evasión del mundo que no es susceptible de ser amado puede apoyarse también en productos culturales, como la literatura, pero también en otras formas de entretenimiento promovidas por la industria cultural contemporánea, productos cinematográficos y televisivos, videojuegos o reels en redes sociales, etc. Quizá algunas de las formas más dramáticas de evadirse del muro circundante en la actualidad tengan que ver con el consumo de fármacos y la migración. El consumo de fármacos legales e ilegales sirve para tratar la depresión o el exceso de ansiedad que provoca la enajenación de lo amado. Por otro lado, la esperanza de que migrar a otra parte del mundo hará posible encontrar el mundo más amable o poder seguir cuidando de lo amado a distancia parece responder a esta misma problemática. ¿En qué medida las esperanzas migratorias pueden en algunos casos, obviamente no en todos, no corresponder a creencias racionales sobre la realidad? Es un tema interesante que dejo abierto y que se podría abordar, que no se podría abordar prescindiendo de consideraciones científicas. No sé si hasta aquí hay... sigo entonces. El punto 7 se titula sobre la valoración evidente de lo amado en la vocación revolucionaria. El tipo de vocación revolucionaria que he descrito consistiría en un afán motivado por la conciencia de la imposibilidad de cuidar de aspectos amados del mundo, de llevar a cabo toda clase de actividades que tengan como meta la subversión del orden social vigente y su sustitución, por otro nuevo. Este tipo de vocación revolucionaria implicaría las creencias, uno, de que el orden social vigente impide el cuidado de los aspectos amados del mundo, su buen estado y buen devenir, y dos, de que vale la pena subvertirlo para sustituirlo por otro orden social que permita superar la enajenación de lo amado. En tanto que dicha vocación revolucionaria consiste en un afán práctico, cumplir con ella supone emprender toda clase de actividades que contribuyan a la realización de la meta de subvertir o transformar el orden social vigente para sustituirlo por otro nuevo. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, al estar motivada por valores de amor, esta vocación revolucionaria no puede cumplirse cuando la enajenación de lo amado es completa y resulta absolutamente imposible cuidar de lo amado. En tal caso, no podríamos tener evidencia de lo que amamos, pues solo sabemos que amamos algo por la autosatisfacción que encontramos en cuidar. Entonces, si la enajenación fuera absoluta, no podríamos saber que amamos algo y por lo tanto pues, tampoco sería pensable este tipo de vocación revolucionaria. En suma, si no pudiéramos cuidar de lo amado de ninguna forma posible, tampoco podríamos tener evidencia de los valores de amor. Por ello, para cumplir con el tipo de vocación revolucionaria motivada por el amor, no bastaría con actuar para subvertir la realidad social y sustituirla por otra, sino que sería necesario también emprender toda clase de actividades para cuidar de lo amado en la medida de lo posible. Paso al punto 8, ya que se acabamos. La vocación ética, leo la del título, es la vocación revolucionaria es auténtica cuando deriva de la vocación ética. La vocación ética no es necesariamente revolucionaria, ni la vocación revolucionaria es necesariamente ética. Sin embargo, la vocación ética puede adoptar la forma de la vocación revolucionaria. Recordemos que la vocación ética consiste en aspirar a vivir de la manera más racional posible, lo cual a su vez implica afanarse en actuar motivado por lo que la gente estima más valioso
con base en la evidencia de este valor y en las creencias y consideraciones prácticas evidentes con las que se relaciona este valor. Podríamos decir que la vocación revolucionaria es auténtica o legítima desde el punto de vista de su racionalidad plena o ética, cuando el afán de vivir de la manera más racional posible motiva a responder a la enajenación de lo amado, trastornando y subvirtiendo el orden social vigente para sustituirlo por otro. El hecho de que la vocación ética sea revolucionaria guarda relación con la aspiración a constituir una humanidad plenamente racional, lo cual, según Husserl, es una implicación de la vocación ética. El modo concreto en que hay que cumplir dicho afán ético de constituir la humanidad puede ser revolucionario en el sentido en que he descrito en este taller, pero solo cuando la persona que lo tiene se encuentra enajenada de lo que ama y tiene razones para pensar que la manera más racional, basada en creencias, valoraciones y consideraciones de factibilidad racionales, que la manera entonces más racional de superar esta enajenación es precisamente trastornando y subvirtiendo el orden social vigente y sustituyéndolo por otro. Esto querría decir que para este tipo de revolucionario, la humanidad o sociedad global, que sería compatible con el cuidado de las cosas que ama, no podría consistir en la mera ampliación o desarrollo de las formas de sociedades vigentes, sino en una forma de sociedad nueva. Paso al punto 9. La vocación revolucionaria es necesariamente política, esa es la tesis, pero el interés primario que la motiva no es necesariamente político. Como toda vocación revolucionaria, la vocación revolucionaria por enajenación de lo amado es un tipo de vocación ética. Lo que caracteriza a la acción o praxis política es que busca incidir en la forma en que la vida colectiva o social, es decir, que busca incidir en la forma de la vida colectiva o social, es decir, en la forma en que los seres humanos coexisten. La praxis política sería la que busca incidir en la forma en que coexistimos, y por lo tanto en la forma de vida colectiva y social. Sin embargo, esto no quiere decir que el interés dominante de la vocación revolucionaria es político. El interés dominante de la vocación revolucionaria podría ser político en algunos casos, como cuando lo que la motiva es el amor a cierta forma particular de organizar la colectividad, a la colectividad o a la sociedad. Alguien puede amar ciertas formas de organización colectiva, socialistas, estatistas o anarquistas, junto con el tipo de libertad propia de ellas y tener una vocación revolucionaria congruente con esto, ¿no? En este caso, lo que ama el revolucionario son ciertas formas de relacionarse con otros miembros de su sociedad y por lo tanto busca actuar para construir, preservar y desarrollar este tipo de relaciones intersubjetivas en distintos ámbitos. Esa sería una vocación revolucionaria en la cual el interés dominante es político. Pero la idea es que puede haber otras formas de vocación revolucionarias en las que el interés dominante no es político. Sin embargo, en muchos casos el interés dominante de la vocación revolucionaria no es político. El revolucionario puede tener interés en la política a consecuencia de tener interés en cuidar de algo amado, que no es precisamente un bien político, y de verse enajenado de ello por el tipo de sociedad en la que vive. Por ejemplo, el revolucionario puede tener ante todo interés en el bienestar material de todos los seres humanos, o en la preservación de la naturaleza, o interés en cultivar formas de arte, filosofía, ciencia o de vida que le parece que no pueden preservarse bien ni desarrollarse para bien en una determinada sociedad. Y a consecuencia de ello, puede tener motivos para intervenir políticamente en dicha sociedad con el propósito de transformarla. Entonces, en este caso, el motivo no es político, pero hay, pues, digamos, un interés en transformar la realidad política derivado de objetos del amor que no son necesarios. El motivo de la vocación revolucionaria puede incluso ser el amor a algo muy concreto, como el amor a una persona, a un grupo de personas, a una ciudad, a un ecosistema, etcétera, con tal que el amor exija la subversión y sustitución del orden social por uno nuevo. Ya paso al último punto. La tesis la leo es: en el caso de la revolución que responde a la enajenación de lo amado, la novedad que busca introducir la revolución debería desprenderse de lo amado, su buen estado
y buen devenir. Lo que quiero destacar a manera de conclusión es que para que la vocación revolucionaria que responde a la enajenación de lo amado sea congruente con sus motivaciones y tenga sentido, la novedad que se busca introducir con la revolución debería desprenderse de la conciencia de lo amado y de la valoración atenta de su buen estado y devenir. Una persona que tiene una vocación revolucionaria por amor a cierta forma de arte, de filosofía o de vida, o por amor a un grupo de personas, tendrá motivos para buscar subvertir su sociedad y sustituirla por otra sociedad, donde dicha forma de arte, filosofía o vida puede existir y desarrollarse para bien, o para que las personas que ama dejen de ser excluidas y puedan existir y desarrollarse para bien. De ahí que el amor pueda motivar transformaciones revolucionarias de la sociedad que no serían posibles sin esta actitud emotiva y los valores y motivos para actuar que hace posible el amor. El amor puede explicar el origen de la novedad en algunas transformaciones sociales, novedad que a menudo se asocia con el concepto de revolución, como en el caso de Arendt. Con todo, el hecho de que una transformación social o una revolución en sentido estricto introduzca novedades sociales no significa que ello sea necesariamente algo bueno o deseable desde el punto de vista ético. Pienso que lo que hace el concepto de revolución especialmente atractivo desde el punto de vista de la filosofía política es que puede servir para explicar procesos históricos en los que se han revertido injusticias y formas de exclusión de grupos de personas. Con todo, este concepto de revolución que lo identifica como algo deseable implica ya una valoración y por lo general una vocación ética. Sin embargo, todo lo que tiene para nosotros el sentido de ser deseable o éticamente exigible depende de las circunstancias en las que nos encontramos. El hecho de que la idea de revolución se presente a menudo como algo deseable me parece un síntoma de que a menudo valoramos negativamente el orden social vigente. Con todo, para determinar qué es racionalmente deseable y éticamente exigible, buscar subvertirlo y sustituirlo por otro orden social, es necesario